¿Alguna vez te has sentido atrapado en un cuerpo que clama por sanación, pero la esperanza parece escasa? ¿Hay alguien cercano a ti que esté luchando contra una enfermedad devastadora? Quiero que sientas la intensidad de esta pregunta, porque yo, siervo de Dios, la he vivido en mi propia carne. En tiempos de dolor y sufrimiento, la desesperación puede hacernos sentir solos y abandonados, como si las promesas de Dios fueran solo palabras vacías, imperceptibles entre los gritos de nuestro cuerpo y alma. Pero hay una verdad que quiero que escuchéis hoy. Las Escrituras nos enseñan en Isaías 53:5 que por sus rayas somos sanados. Esto no es solo una afirmación, es la declaración de que la cura ya ha sido comprada. Así que esta mañana os grito, decid esto y vuestro cuerpo sanará solo. Déjame contarte algo que me marcó profundamente en un día de gran angustia. Había un hermano en la iglesia que estaba enfrentándose a un cáncer agresivo. Vino a mí, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo, Pastor, no sé qué más hacer. La medicina ya no puede ayudarme. Sabía que estaba enfrentando un punto de inflexión, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Le recordé que había una verdad mayor que su condición actual, una verdad que podía cambiarlo todo. Así que le guié hacia la comprensión de Isaías y le ayudé a dirigir su voz hacia Dios. En lugar de declararse enfermo, empezó a decir, Estoy sanado en Cristo Jesús. La transición en la atmósfera era palpable, estaba liberando la fe, y a veces lo que necesitamos hacer es precisamente eso. La verdad es que si sigues declarándote enfermo, la duda y el miedo dominarán. ¿Qué traerá esto sino más dolor y desesperación? Mantente atento. Las palabras que salen de tu boca tienen poder. Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Proclamas la vida sobre tu cuerpo o la muerte? ¿Crees que tus palabras pueden moldear una nueva realidad? Quiero que te prepares para liberar la sanación, no con tu fuerza, sino con el poder de la fe. La fe es el puente que nos conecta con la manifestación de lo sobrenatural. Hay momentos en los que todo parece perdido, y es precisamente en esos momentos cuando debemos recordar que Dios no nos ha abandonado, está aquí, listo para actuar. La fe es la sustancia de las cosas esperadas, la seguridad de las cosas no vistas. Hebreos 11:1. Estamos hablando de una fe que va más allá de la comprensión humana, una fe que percibe el mundo espiritual y se da cuenta de que las promesas de Dios son verdaderas. Cuando te concentras en la sanación que ya te han prometido, empieza a suceder algo poderoso. Tu fe activa la sanación que se almacena en el cielo, lista para manifestarse aquí en la tierra. La curación no es solo física, permea el alma, el espíritu y todo tu ser. Di esto y tu cuerpo se curará solo. Por eso, os insto a empezar a declarar sanación sobre vuestra vida y la de quienes os rodean. Afirma la verdad de Dios con autoridad. Y mientras haces eso, prepárate porque el poder de Dios se manifestará. Sanar no es solo un deseo, es una promesa. Y hoy puedes transformar tu realidad diciéndolo. Levántate y empieza a gritar. Estoy curado, soy libre, estoy restaurado. Estas afirmaciones tienen que salir de tu boca. No dejes que el miedo o la duda entren en tu mente, pero mantén tu fe firme, porque si lo dices, tu cuerpo sanará por sí solo. En la continuidad de esta profunda reflexión sobre la sanación, es esencial abordar un tema fundamental, el diagnóstico espiritual. A menudo, las enfermedades que enfrentamos en nuestro cuerpo reflejan las batallas emocionales y espirituales que libramos. Es como si nuestro alma clamara por atención, mientras el cuerpo sufre las consecuencias de esta lucha interna. Te invito a que reflexiones un momento. ¿Qué está pasando realmente en tu vida? ¿Has notado cómo tus heridas emocionales pueden estar afectando a tu salud física? De hecho, la Biblia a menudo conecta el estado espiritual y emocional con la salud física. En Santiago 5:15, la palabra nos enseña que la oración de la fe salvará a los enfermos. Estas palabras tienen un poder transformador. Cuando hablamos de oración, no nos referimos a un mero ejercicio religioso, sino a una comunicación genuina con Dios, que tiene el profundo poder de liberar y restaurar. Sin embargo, antes de buscar cualquier forma de sanación, es crucial que examinemos nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes. ¿Qué podría estar saboteando tu fe? ¿Hay resentimiento o dolor que llevas cargando?
Si permitimos que la ira y la amargura ocupen nuestro espacio emocional, podemos acabar creando un bloqueo que impida la sanación que Dios quiere darnos. El orgullo a menudo se presenta como una barrera entre nosotros y la misericordia divina. En el Salmo 34:18 encontramos la promesa consoladora. El Señor está cerca de los que tienen el corazón roto y salva a los arrepentidos en espíritu. ¿Ves la belleza de esta promesa? Si tu corazón está roto, es precisamente en ese estado cuando el Señor se acerca a ti, dispuesto a ofrecerte la bienvenida y la sanación. Es vital que afrontemos la realidad de nuestras vidas sin miedo ni vergüenza. Pregúntate, ¿cómo te tratas en tus conversaciones internas? ¿Te has declarado enfermo, deprimido o lleno de inseguridades? Recuerda que las palabras tienen un poder inconmensurable. En Proverbios 18:21, las Escrituras nos recuerdan que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué tipo de vida proclamas? Las palabras que salen de tu boca pueden estar moldeando no solo tu realidad, sino también la realidad de quienes te rodean. Cuando encontramos un espacio en nuestro corazón para soltar palabras de vida y ánimo, comienza a suceder algo milagroso. Hay un poder inherente en la fe que activa la sanación prometida que ya está disponible para nosotros. La sanación espiritual, emocional y física no es solo una posibilidad, sino una promesa. Al dirigir tus pensamientos y oración hacia la sanación, comienzas a liberar la manifestación de lo sobrenatural en tu vida. El Señor está listo para actuar, pero tú tienes que dar el primer paso, abrir tu corazón y tu boca. Además, cuando pensamos en el papel de la oración en nuestra salud, debemos considerar la sinceridad de esta comunión con Dios. ¿Por qué rezas? ¿De verdad buscas sanación o solo deseas que el dolor desaparezca? Necesitamos una relación verdadera con Dios, una que vaya más allá de las palabras formales y profundice en el deseo genuino de ver manifestarse su poder. La oración debe ser una expresión de tu corazón, un grito que venga con plena confianza en que Dios escucha y actúa en nuestro nombre. Hablemos de la oración de arrepentimiento. A menudo se convierte en la llave que abre la puerta a la sanación. En 1 Juan 1:9 tenemos una de las promesas más poderosas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. El arrepentimiento sincero trae libertad y sanación, y ahí es donde muchos fallamos. Necesitamos abrirnos a dejar salir lo que nos une. Si tienes algo almacenado bajo la superficie, algo que necesita ser expuesto y tratado climáticamente, ahora es el momento de hacerlo. Mientras meditamos sobre esto, recordad las palabras de Jesús en Mateo 6, 14 y 15. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Esta es una verdad que no podemos ignorar. En nuestra lucha contra el dolor de la enfermedad, las ofensas no resueltas se convierten en cargas pesadas. El no perdón nos atrapa en un ciclo de dolor y amargura, mientras que el perdón es una clave que puede liberarnos y traer sanación. Por eso, os insto, examinad vuestro corazón. ¿Qué no se resuelve dentro de ti? ¿Qué necesitas para entregarte al Señor y experimentar la sanación que se promete? Reconoce que el verdadero cambio comienza dentro y fluye hacia afuera. Con el corazón abierto y el espíritu roto, ve a Dios y clama: Señor, libero el perdón, clamo por sanación, me entrego a ti. A veces hace falta un acto de fe, y eso es lo que te pido. Y así, hermanos y hermanas, nos enfrentamos a una elección. Podemos seguir cargando cargas innecesarias, o podemos rendirnos al amor y la gracia de Dios. La sanación está a tu alcance, pero eres tú quien debe buscarla, reclamarla y celebrarla. Recuerda, di esto y tu cuerpo sanará solo. La sanación y liberación que buscas están esperando para manifestarse. Levántate, declara con valentía: estoy curado, soy libre, estoy restaurado. No permitas que pensamientos de duda o miedo entren en tu mente. Tu fe es un camino poderoso que activa la sanación divina. ¿Listo? Entonces declara con fe: la cura está aquí. Mientras continuamos nuestra reflexión, quiero que comprendáis la profundidad del camino de fe que estamos recorriendo juntos. La fe es uno de los pilares fundamentales en la búsqueda de la sanación, y debemos entender que esta fe no es algo estático. Debe estar activo, vivo y demostrado a través de nuestras acciones y decisiones diarias.
En Hebreos 11:1 encontramos la definición de fe que nos desafía. La fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Esto significa que, incluso sin ver la cura, debemos creer plenamente que ya es nuestra por derecho, en Cristo Jesús. Cuando hablamos de acción basada en la fe, estamos enfatizando la importancia de actuar. Esto se ejemplifica en Marcos 10, 46, 52, donde leemos sobre Bartimeo, un ciego que clamó a Jesús pidiendo sanación. No solo pidió, sino que también se levantó y dijo, «Hijo de David, ten piedad de mí». La multitud intentó silenciarle, pero él insistió aún más. Esta insistencia refleja su fe activa. Sabía que tenía que ir más allá de lo que otros decían o hacían. Se levantó y gritó. Al declararse y actuar con fe, Bartimeo no solo recibió sanación de la visión, sino que también se posicionó para la transformación que su vida necesitaba. Piensa un momento. ¿Has estado clamando a Dios, pero estás dispuesto a levantarte y actuar con fe? La sanación a menudo se manifiesta cuando nos movemos con confianza, recordando que estamos invocando el nombre de Jesús, que tiene poder. Como Bartimeo, debemos denunciar cualquier voz de duda que intente silenciar nuestro grito. Nos llamó no solo a rezar en silencio, sino a clamar con valentía por lo que logramos en la cruz. También quiero que recuerdes la importancia de estar rodeados de una comunidad de fe durante este camino. En Gálatas 6:2, la palabra nos exhorta a cargar con las cargas de los demás. Esto es fundamental, porque en nuestra debilidad encontramos fuerza en la unidad. Cuando oramos y nos apoyamos mutuamente, creamos un ambiente propicio para que Dios se manifieste. No subestimes el poder que existe en la oración en la unidad. Hay fuerza en la congregación, donde nuestras voces se elevan como una sola oración ante el trono de Dios. Sin embargo, la acción no termina solo en la oración comunitaria. También necesitamos ser una parte activa de esta comunidad. Esto puede manifestarse mediante actos de bondad, servicio o incluso en ofrecer ayuda a quienes lo necesitan. En Santiago 2, 15, 16 nos enfrentamos a la siguiente pregunta. Si un hermano o una hermana necesita ropa y comida, y alguno de vosotros les dice, «Id en paz, entrad calor y comed algo», pero no les dais nada de lo que necesiten, ¿de qué sirve eso? Aquí, la fe se convierte en una práctica. Necesitamos vivir nuestra fe cada día, y cuando hablamos de fe en acción, no podemos evitar abordar las palabras que pronunciamos. ¿Qué has dicho sobre tu vida? La batalla va más allá de las acciones. Empieza con nuestras declaraciones. Proverbios 18:21 nos recuerda de nuevo que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué palabras estamos permitiendo que salgan de nuestros labios? Declarar que estamos sanados es un acto de fe. Cuando dices, «estoy sanado», no solo estás expresando un deseo, sino que en realidad estás reclamando una verdad espiritual y afirmando lo que ya es tuyo en Cristo. Cuando avanzamos con fe, debemos hacerlo no solo individualmente, sino también colectivamente. Cada uno de nosotros tiene un papel en construir la fe de los demás. En Hebreos 10, 24, 25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no abandonando la reunión de nosotros mismos, como algunos han hecho, sino animándonos unos a otros. Esa es la belleza del cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos, compartimos testimonios, nos animamos y nos apoyamos mutuamente. Esto no solo fortalece la fe, sino que también crea un entorno donde la sanación puede fluir libremente. Y aquí hay una verdad poderosa. Cuanto más me acerco a Dios, más revela en mí áreas que necesitan sanación. A veces, la sanación que buscamos no es solo física o emocional. Dios puede guiarnos para tratar heridas que están ocultas, que ni siquiera sabíamos que existían. Utiliza estos momentos de revelación para transformarnos, para moldearnos a imagen de su Hijo. Esto ocurre a través de la oración, la comunión en la palabra y la convivencia con otros creyentes. A menudo es en nuestras relaciones con los demás, donde Dios realiza los mayores milagros. En conclusión, la sanación no es solo una experiencia individual, sino un proyecto colectivo. Necesitamos apoyarnos unos a otros, clamar por los demás y estar dispuestos a actuar con fe. Cuando decimos, estoy curado, soy libre, estoy restaurado, recuerda esto. No son solo declaraciones solemnes, sino afirmaciones de identidad que nos conectan con lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Así que, levántate con fe, actúa, proclama su palabra.
Cuando haces esto, activas el poder de Dios en tu vida y en la vida de quienes te rodean. No permitas que la duda gane. El Señor ya os ha dado la victoria. Camina en esta verdad y ábrete a la transformación que el Señor está logrando. Recuerda, la sanación no es solo una expectativa, es una promesa. Di esto y tu cuerpo se curará solo. Avancemos juntos, confiando no en las circunstancias, sino en la obra de Cristo para nosotros. Estamos en este camino juntos, y declaro que la sanación está en marcha en este lugar. Amén. Al reflexionar sobre el tema de la sanación y cómo Dios actúa en nuestras vidas, es esencial que también afrontemos la inevitable realidad de la duda y el miedo que surgen en nuestro camino de fe. Por muy fuerte que parezca nuestra fe, en cualquier momento, todos, en algún momento, nos enfrentamos a la serpiente de la duda. Y cuando eso ocurre, es fundamental que tengamos una comprensión profunda de lo que significa confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. Reflexionemos sobre la historia del profeta Elías. En 1 Reyes 19, vemos a un hombre que hizo cosas asombrosas. Desafió a los profetas de Baal y vio a Dios actuar con poder de manera magnífica. Pero poco después, al oír la amenaza de Jezabel, huyó, incluso deseando la muerte. Se sentía derrotado, cansado y lleno de miedo. Elías, uno de los mayores profetas, enfrentó un momento de crisis de fe. Nos enseña que no hay vergüenza en sentir miedo o duda. Lo que importa es cómo reaccionamos ante estos sentimientos. Lo que sucede a continuación es una hermosa demostración del cuidado de Dios. Envió ángeles para alimentar a Elías y fortalecer su cuerpo, proporcionándole renovación y ánimo. A veces necesitamos recordar que el Espíritu Santo siempre está ahí para fortalecernos. Dios nos encuentra en nuestra debilidad e invita a mirarle a Él, no a nuestras circunstancias. En Romanos 8:31 leemos: Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Eso es un recordatorio poderoso. Incluso cuando estamos abrumados, cuando todo parece desmoronarse, debemos recordar que tenemos un Dios que es más grande. En cada batalla que enfrentamos, ya sea una batalla interna contra nuestras emociones o una batalla externa contra la adversidad, podemos recordar que la victoria ya se ha conseguido en la cruz. Pero, ¿cómo podemos cultivar una fe que persista incluso en las dificultades? Una clave importante es la intimidad con Dios. El Salmo 42, 1, 2, nos habla del profundo deseo de estar en la presencia de Dios, así como la sierva anhela las aguas. Esta imagen es poderosa. Así como la sierva necesita agua para vivir, nosotros necesitamos que el Señor alimente nuestras almas y nos llene de fe. Tómate tiempo en tu vida para conectar con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra. Cuando tu alma se alimenta de lo espiritual, te haces más fuerte para afrontar los desafíos que tienes por delante. Otra dimensión importante a considerar es la adoración. El poder de la adoración puede llevarnos a un estado en el que podamos sentir la presencia de Dios de forma tangible. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados, pero en lugar de sucumbir a la desesperación, comenzaron a adorar y alabar a Dios. Como resultado, ocurrió un gran terremoto y se abrieron las puertas de la prisión. ¿Qué nos enseña esto? Que en la adoración, incluso en medio de la prisión de la duda y el miedo, encontramos libertad. Cuando adoramos, alineamos nuestra mente con la verdad de quién es Dios, y eso aleja la duda. Y aquí está la verdad. Debemos rodearnos de personas que sean portadoras de fe. En Proverbios 27:17 leemos: Así como el hierro afila el hierro, el hombre afila a su compañero. Necesitamos hermanos y hermanas en Cristo que nos animen y nos recuerden las promesas de Dios. No lleves solo tus cargas. Mientras caminamos juntos, compartimos experiencias y nos animamos mutuamente, permitiendo que la sanación fluya más abundantemente en nuestras vidas. Para ello, debes estar dispuesto a ser vulnerable. Abre tu corazón y comparte tus luchas e inseguridades. Esto forma parte de ser el cuerpo de Cristo. La unidad. Es con esta unidad que podemos superar la adversidad. Cuando te sientas desanimado y el peso del miedo intente caer sobre ti, recuerda que las situaciones pueden ser temporales, pero el amor y la fidelidad del Señor son eternos. Sanar no es solo cuestión de cuerpo, también se trata de tu mente y tu espíritu. En el pasado, puede que te hayas preguntado por qué ciertas cosas están ocurriendo en tu vida. A veces, la polilla del miedo socava nuestra fe y bloquea la operación divina.
Por eso afirmo que el creyente debe luchar contra sus incertidumbres con un corazón lleno de alabanza y gratitud. Además, no debemos olvidar el origen de nuestro poder. Es en el nombre de Jesús donde se rompen las cadenas y se curan los enfermos. Cuando invocas el nombre de Jesús, activas un poder sobrenatural en tu vida. Un ejemplo claro está en Santiago 5, 14 y 15, donde se nos dice que si alguien entre nosotros está enfermo, debe llamar a los ancianos de la iglesia y orar por él, ungiéndolo con aceite, y la oración de fe salvará a los enfermos. No subestimes la importancia de las oraciones. Cuando clamas por la ayuda de Dios, estás accediendo al cielo. Las cadenas de la duda no pueden resistir esta ferviente fe que se eleva hacia Él. Y cuando llegue la sanación, que no olvides glorificar a Dios. Comparte tu testimonio. En Apocalipsis 12:11 leemos que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Tu testimonio puede ser la clave para nutrir la fe de quienes te rodean. Habla de cómo Dios te sanó, de lo fiel que fue en tus pruebas. Estos relatos son poderosos y tienen el potencial de llevar a otros al Señor. En conclusión, os insto a caminar con espíritu de fe, aunque los tiempos sean difíciles. Clama a Jesús y confía en que Él está haciendo la obra que solo Él puede hacer en tu vida. Recuerda que tu lucha no es en vano. Cada lágrima, cada oración, cada acto de fe es como semillas que, al cultivarse, producen una cosecha abundante. Di esto y tu cuerpo se curará solo. La sanación que buscas está esperando ser proclamada a través de tu fe, oración y adoración. No olvidéis que estamos en este camino juntos, y declaro que la sanación está en marcha. Amén. A medida que seguimos explorando la profundidad de la sanación en nuestras vidas, es fundamental que entendamos que la sanación es un viaje, no un destino. Dios, en su infinita misericordia, nos guía paso a paso en este camino. A veces, mientras buscamos alivio de nuestro dolor, nos enfrentamos a otros problemas que deben abordarse. Es aquí donde Dios se revela como un Padre amoroso, preocupado por moldear nuestro carácter y prepararnos para la plenitud de la vida que Él ha prometido. Recordando la historia de Job, me doy cuenta del poder del sufrimiento y la perseverancia. Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, pero que, en un instante, vio arrebatado todo lo que amaba. Enfrentó pérdidas, enfermedades e incluso adversidades por parte de amigos, que intentaron explicar su sufrimiento con teologías inapropiadas. Y en medio de su dolor, clamó a Dios, deseando entender por qué estaba ocurriendo esto. Esta búsqueda de respuestas es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Sin embargo, cuando Dios finalmente respondió, no fue mediante una explicación clara de la razón de su sufrimiento, sino mediante una poderosa dirección de su soberanía. El Señor habló con Job en medio del torbellino, y esta conversación no trataba de respuestas simples, sino de un profundo reconocimiento del control y el gran amor de Dios. En Job 38:2, Dios dice: ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? El mensaje era claro. A Job le pedían que confiara, aunque no lo entendiera. Y así, en medio del dolor, Job aprendió sobre la verdadera grandeza de Dios y, al final, fue restaurado de una manera magnífica. Este es un ejemplo notable para nosotros. Es fácil perder el foco y meditar solo sobre el sufrimiento y las dificultades. Sin embargo, debemos recordar que incluso en nuestros momentos más oscuros, hay una luz que brilla, y esa luz es Jesucristo. En Juan 8:12, Él declara: Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue nunca caminará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Debemos dejarnos guiar por esta luz, incluso cuando el camino es turbio y desafiante. Y cuando hablamos de sanación, es fundamental entender que también afecta a nuestro corazón. A menudo guardamos rencores y resentimientos que nos impiden avanzar. Es imposible experimentar una sanación verdadera si estamos atrapados en el pasado. En Efesios 4:31-32 se nos instruye a dejar de lado toda amargura, ira, clamor y alboroto, y en cambio ser bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios en Cristo nos perdonó. Hay una conexión directa entre el perdón que ofrecemos a los demás y lo que Dios nos ofrece. No te equivoques. El perdón no significa que hayas olvidado o que los dolores no hayan existido, pero sí significa que eliges liberarte del peso que este resentimiento conlleva. Es un acto de libertad para ti, un paso hacia la sanación que Dios desea para tu vida.
Cuando liberas a alguien, no solo estás liberando a esa persona, estás liberándote de la prisión que el resentimiento y la amargura han creado en tu corazón. Puedo dar fe de que en mi propia vida ha habido momentos en los que me he encontrado luchando con el impulso de contener la ira por ofensas pasadas. Pero al entregar esos dolores a Dios, experimenté una liberación que me trajo paz. El perdón no llegaba rápido, era un proceso. Sin embargo, cuando decidí acudir a Dios en oración, pidiendo ayuda, Él empezó a trabajar en mi corazón. Rompí esas cadenas de resentimiento y empecé a experimentar una renovación que no sabía que necesitaba. Aquí es donde entramos en un aspecto vital de nuestra fe, orar y creer en acuerdo con los demás. En Mateo 18, 19-20, leemos una promesa sobre el acuerdo en la oración. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando estamos juntos, hay un poder extraordinario en la unión de nuestras voces. Cuando un grupo de creyentes se une para interceder, pueden ocurrir milagros. No subestimes la fuerza de este colectivo. Tus oraciones tienen el poder de cambiar situaciones, romper cadenas y traer sanación. Si hay algo en tu vida que quieres cambiar, busca esa conexión con otros creyentes. Así que, en unidad, clamad juntos a Dios. Como dice Santiago 5:16, la oración de la fe salvará a los enfermos, y el Señor lo levantará. Esta oración no es meramente técnica, sino que es un grito que surge de corazones sinceros, que creen en el poder transformador de nuestro Dios. Y mientras experimentas sanación en tu vida, quiero recordarte la importancia de volver a Dios con gratitud. Cada sanación, cada liberación, debería ser un testimonio del poder de Jesús. En el Salmo 107:2 leemos: Digan esto el redimido del Señor, digan los redimidos de la mano del enemigo. Cuando hablamos de nuestras experiencias, no solo difundimos la palabra de lo que Dios ha hecho, sino que también inspiramos la fe de otros que pueden estar enfrentando batallas similares. Lo que tú presencias a otros puede ser lo que les lleves a creer que su sanación también es posible. Y por último, recuerda que el camino hacia la verdadera sanación nunca es solitario. Dios necesita que estés dispuesto a abrirte y compartir lo que sientes con tu comunidad. De este modo, creamos un espacio seguro donde otros pueden ser animados a compartir sus luchas también. A la luz de tu vulnerabilidad, pueden empezar a fluir palabras de esperanza, apoyo y, sí, incluso sanación. Di esto y tu cuerpo se curará solo. Que tu camino de fe esté marcado por la libertad, el perdón y el testimonio de lo que Dios está haciendo. No olvides que estamos en este camino juntos y declaro que la sanación está en marcha en nuestras vidas. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino de fe, entramos en un espacio donde la verdad, la transformación y el testimonio se entrelazan de manera poderosa. Nos fascina lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero para hacerlo, necesitamos permitirnos ser moldeados por Él. La sanación que buscamos no es solo física, es emocional, espiritual y, sobre todo, transformador. La palabra de Dios nos enseña que es esencial renovar nuestra mente y nuestro corazón, porque esta es la realidad divina que Dios nos ofrece. Consideremos 2 Corintios 5:17, donde está escrito: Por tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han desaparecido. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Al aceptar a Jesús en nuestras vidas, estamos llamados a una nueva identidad. Las cadenas del pasado, las heridas que nos han marcado y las derrotas que hemos sufrido ya no tienen por qué definirnos. Lo que nos define ahora es el nuevo pacto que tenemos con Dios a través de Cristo. Esto es algo extraordinario y necesitamos apropiarnos de este aspecto de nuestra nueva realidad en Cristo. Sin embargo, esta transformación no ocurre mágicamente. Es esencial que participemos activamente en el proceso. Esto significa que debemos buscar una conexión íntima con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra y la adoración. Las promesas del Señor están perfectamente alineadas con esta invitación a la transformación. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Aquí está la clave. Renovar la mente es una decisión y un compromiso que tomamos a diario. Una práctica que siempre ha tenido un impacto positivo en mi vida es la meditación sobre la palabra de Dios. Cuando empezamos a llenarnos de su verdad, esta empieza a reflejarse en la forma en que pensamos y actuamos. Permíteme compartir un ejemplo personal.
Hubo un tiempo en mi vida en el que la ansiedad y la preocupación dominaban mis pensamientos. Me sentía atrapado en un ciclo de duda y miedo, pero cuando empecé a tomar pasajes bíblicos sobre paz y seguridad y los declaré en voz alta, algo cambió. No lo sabía, pero estaba tomando la decisión consciente de desafiar los pensamientos que me frenaban. Recuerda que la palabra de Dios está viva y es eficaz, como nos dice Hebreos 4:12. Cuando lo leemos y meditamos sobre ello, se produce una transformación interior que va más allá de la comprensión humana. Podemos empezar a ver nuestro mundo a través de los ojos de Dios, dándonos cuenta de que no hay imposible para Él. Lo que antes parecía un muro insuperable, ahora se convierte en una oportunidad para experimentar la intervención divina. Y aquí hay un punto crucial que no podemos ignorar: la gratitud. A menudo nos perdemos en la búsqueda de sanación y cambio, olvidando ser agradecidos por todo lo que Dios ya ha hecho. Es fácil mirar lo que no tenemos o lo que aún no se ha logrado. Sin embargo, necesitamos cambiar esta perspectiva. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 encontramos directrices muy claras. Regocijaos siempre, reza sin cesar, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. Da gracias en todo, hermano. La gratitud no es solo una respuesta a las bendiciones, es una decisión consciente reconocer la bondad de Dios en medio de tormentas. Cuando llenas tu corazón de gratitud, abres la puerta a la acción de Dios en tu vida. Empiezas a ver lo que se está haciendo, cada pequeño milagro, cada respuesta a la oración, cada consuelo en tiempos de dolor. La gratitud transforma la forma en que vemos nuestro camino. Es la luz que disuelve la oscuridad de la desconfianza y la duda. En este punto, quiero recordarte que el camino hacia la verdadera sanación puede estar lleno de desafíos. A veces las viejas heridas vuelven a doler. Pueden surgir recuerdos dolorosos. Pero no desesperes. Estos momentos no significan que hayas retrocedido. Son oportunidades para recordar que ya has sido liberado. Sanar es un proceso. Con cada paso de fe, te acercas más a donde Dios quiere que estés. Un ejemplo bíblico que refleja esta lucha y, al mismo tiempo, la esperanza constante es la historia de Pablo. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribió sobre su espina en la carne, una debilidad que pidió a Dios que eliminara. Pero la respuesta que recibió fue: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta revelación es liberadora. Dios no prometió un camino libre de dificultades, pero nos aseguró que su presencia nos sostiene en cada lucha. Cuando buscas sanación, es vital entender que hay belleza en tu camino, incluso cuando sea difícil. Dios puede usar tus debilidades para demostrar su poder. Cuando te abres a reconocer tus luchas y confías en que Dios está al mando, creas un espacio para que su poder se manifieste de formas que nunca imaginaste. Por eso te animo a que compartas tus experiencias y no tengas miedo de ser vulnerable con los demás. Cuando cuentas tus historias, tus penas, tus victorias, tus oraciones, no solo te liberas a ti mismo, sino que también ofreces esperanza a quienes están luchando. En 2 Corintios 1:4, leemos que Dios nos consuela en toda nuestra tribulación, para que también podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Estamos llamados a ser recipientes de consuelo y esperanza, ayudándonos unos a otros en nuestros viajes. Si estás pasando por una dificultad, recuerda que nunca estás solo. Dios está contigo, y la comunidad de fe que ha creado a tu alrededor es un regalo precioso. Mira a tu alrededor. Busca a quienes puedan rezar contigo y por ti. Si estás en circunstancias difíciles, levántate y conecta. Juntos, como cuerpo de Cristo, somos más fuertes. Y recuerda, la unión de creyentes no es solo una idea, es una verdad espiritual abrumadora. Di esto y tu cuerpo se curará solo. La transformación está en camino y Dios está obrando constantemente en ti y a través de ti. El futuro está lleno de promesas y libertad, y declaro que la sanación, la renovación y la victoria están en marcha en tu vida. Mantén la mirada fija en Jesús, abraza la transformación interior y da siempre gracias por lo que Dios está haciendo. Amén. Mientras continuamos nuestro camino en busca de sanación y renovación, quiero que todos reflexionemos sobre la importancia de dejar que Dios actúe dentro de nosotros. En medio de las dificultades, es fácil sentirse perdido, como si nada tuviera sentido. Sin embargo,
quiero animarte a que entiendas que estas pruebas pueden convertirse en poderosas lecciones de vida. Cada desafío nos ofrece la oportunidad de crecer cada vez más cerca de Dios. Como mencionó Pablo en Romanos 5:3-5, no solo eso, sino que también nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia, experiencia, y experiencia, esperanza. Y la esperanza no trae confusión, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Estas palabras son una invitación a cambiar nuestra perspectiva. Cuando te enfrentes a una tribulación, en lugar de dejarte caer, empieza a preguntarte, ¿qué quiere Dios enseñarme a través de esto? Este hábito puede convertirse en una práctica poderosa en tu vida. Cuando empiezas a reconocer que las dificultades son instrumentos de crecimiento, te pones en una posición de aprendizaje y transformación. En mi propio testimonio, he enfrentado momentos en los que las sombras parecen envolvernos, y la duda se infiltra en mis pensamientos. Solía preguntarme, ¿por qué Dios permite esto? Pero con el tiempo me di cuenta de que estas preguntas necesitaban ser reemplazadas. En lugar de buscar respuestas que quizá nunca se comprendan del todo, empecé a buscar revelaciones que pudieran cambiar mi corazón, y en lugar de aferrarme al dolor, decidí aferrarme a las promesas de Dios. Cuando encontramos las promesas de Dios, encontramos seguridad. En Isaías 41:10, Él nos anima. No teméis porque yo estoy con vosotros. No te desanimes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con la mano derecha de mi justicia. Son palabras vivas que hablan de su fidelidad. Cuando la duda intenta apoderarse de ella, recurre a esta verdad. Dios es tu ayuda y siempre se presenta en nuestro momento más oscuro. Un aspecto de la sanación que a menudo pasamos por alto es el poder del arrepentimiento. El arrepentimiento genuino no consiste solo en reconocer el error o la debilidad. Es un cambio total de opinión. En Hechos 3:19 se nos invita a arrepentirnos y arrepentirnos, para que nuestros pecados sean borrados. El arrepentimiento es un paso crucial hacia la verdadera liberación. Cuando reconocemos nuestros fracasos y volvemos a Dios, recibimos el perdón y el nuevo comienzo que nuestro corazón anhela. Es un acto de liberación. Además, la práctica del arrepentimiento no debe ser una experiencia aislada. Tenemos la responsabilidad de apoyarnos mutuamente. Santiago 5:16 nos recuerda: Confiesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por otros, para que seáis sanados. Es cuando abrimos nuestro corazón a los demás, cuando experimentamos una verdadera sanación. Hay un poder sobrenatural en la comunidad, un poder que activa la sanación a través de la confesión, la oración y el apoyo mutuo. No dejes que el orgullo o el miedo te impidan buscar ayuda en tus hermanos y hermanas en Cristo. Nadie tiene que luchar solo, y aquí hay algo esencial para nuestra comprensión de la sanación: la práctica de la paciencia. A menudo, esperamos con ilusión cambios instantáneos en nuestras vidas. Queremos que Dios resuelva nuestros problemas rápidamente, pero debemos recordar que a Dios no solo le interesa el resultado, sino también el proceso. En el Salmo 37:7 se nos exhorta: descansa en el Señor y espera en Él. La paciencia es una virtud que no puede subestimarse. Dios actúa en su propio tiempo, y esperar puede significar crecimiento, fortalecimiento y una mayor intimidad con Él. Mientras caminas en fe, no olvides mantener tu mente alineada con las verdades de Dios. En Filipenses 4:8, Pablo escribe sobre lo que debemos pensar. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdad, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es hermoso, todo lo admirable, si hay alguna virtud y si hay alabanza, pensad en estas cosas. ¿Qué permites entrar en tu mente? ¿Qué información estás consumiendo? Todo esto moldea tu interior y tu camino. Como dije antes, somos obra de las manos de Dios, cada uno de nosotros con un propósito, y ese propósito se revela en la sanación y la transformación. Recuerda lo que Dios tiene para ti. Tu vida no es un accidente. Cada paso que das te acerca a lo que Él ha preparado. En Jeremías 29:11 nos recuerda: porque conozco los pensamientos que tengo sobre ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para daros el fin que deseas. Estas promesas son ciertas y accesibles para cada uno de nosotros. Una práctica esencial que nos ayuda a mantenernos enfocados es la adoración. En tiempos de dolor o duda, la adoración nos conecta con Dios de una manera profunda.
Cuando abrimos los labios para glorificar su nombre, no solo reconocemos quién es, sino que también proclamamos nuestro lugar en su presencia. Parte de la sanación proviene de la capacidad de elevar nuestras voces y nuestros corazones en la adoración. El Salmo 104 nos instruye: entrad por sus puertas con acción de gracias, y en sus cortes con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. La adoración nos prepara para lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Di esto, y tu cuerpo se curará solo. Que cada paso que des hacia Dios sea un paso hacia la transformación y la sanación. Sea cual sea tu situación, recuerda que Dios es más grande. Él está constantemente trabajando en ti, y cada desafío que enfrentas es una oportunidad para dar testimonio de su grandeza. Declaro con confianza que la sanación, el cambio y la renovación están en marcha en tu vida. Mantén viva tu esperanza y sigue buscando el rostro del Señor. Amén. Mientras recorremos juntos este camino de sanación y transformación, es importante que voltemos nuestro corazón y mente hacia la verdad de que Dios no solo desea que seamos curados, anhela una relación profunda y significativa con nosotros. Podemos entrar en su presencia con confianza, sabiendo que Él nos escucha y se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. En 1 Pedro 5:7 encontramos la hermosa promesa: echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por ti. Esta es una verdad poderosa que siempre debemos recordar, especialmente en tiempos de dolor e inseguridad. Cuando hablamos del cuidado de Dios, debemos entender que esta relación íntima nos invita a romper las cadenas de la soledad. A menudo, la tristeza y el miedo pueden aislarnos, haciéndonos sentir solos en este camino. Es en este momento cuando debemos recordar el cuerpo de Cristo, la comunidad de fe a la que pertenecemos. En Gálatas 6:2 se nos exhorta a llevar las cargas unos de los demás y así cumplir la ley de Cristo. Esta es una de las formas más tangibles en que podemos experimentar el amor de Dios, a través del apoyo y la apoyos que nos damos a nosotros mismos. Animo a cada uno de vosotros a buscar esta comunión con hermanos y hermanas en Cristo. La Biblia nos enseña que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está presente. Mateo 18:20. Así que si estás pasando por momentos difíciles, recuerda que buscar ayuda y compartir tus dificultades es un acto de valentía y fe. No desprecies el poder de abrirte a quienes te rodean y ofrecer ayuda a los demás también. Este círculo de apoyo mutuo es una fuente valiosa de fortaleza en nuestro camino de sanación. También debemos prestar especial atención a lo que alimentamos en nuestras almas y corazones. En Mateo 12:34, Jesús nos recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, al hablar de lo que consumes, tanto espiritual como emocionalmente, elige con sabiduría. ¿Estás permitiendo que palabras de vida y esperanza entren en tu mente? ¿O te estás rodeando de negatividad y desánimo? Lo que oyes, ves y lees tiene un impacto profundo en tu estado emocional y espiritual. Por lo tanto, debemos elegir centrarnos en lo que es verdadero, puro y edificante. Esto nos lleva a la importancia de la palabra de Dios. En el Salmo 119:105, se nos dice que la palabra del Señor es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. La presencia de la palabra de Dios en nuestras vidas nos guía, ilumina nuestras decisiones y nos fortalece en situaciones difíciles. Te animo a que dediques tiempo a leer y meditar sobre las Escrituras. Las palabras de Dios son verdaderas y dan vida a quienes las buscan. Así que deja que la palabra de Dios habite abundantemente en tu corazón, brindando consuelo y valor en tiempos difíciles. A medida que avanzamos, exploremos el impacto que la adoración tiene en nuestro ser. La adoración no es solo un momento durante la adoración, es una actitud constante del corazón. En Romanos 12:1, Pablo nos llama a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio viviente, santo, aceptable para Dios, que es nuestro servicio razonable. Esta adoración continua nos involucra en una relación profunda con Dios, donde nos volvemos más sensibles a su voz y su presencia en todas las áreas de nuestra vida. Cuando estamos dispuestos a ofrecerle nuestras vidas en adoración, empezamos a ver los cambios que deseamos. A menudo, en el camino de la fe, nos enfrentamos a desafíos que pueden hacernos cuestionar la bondad de Dios. Es normal dudar y sentirse desanimado en momentos difíciles. Sin embargo, es vital recordar que nuestros sentimientos no definen la realidad. En Romanos 8:38-39, Pablo nos asegura que
Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra creación podrán separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor de Dios es inmutable e inquebrantable, incluso cuando enfrentamos tormentas en nuestras vidas. Así que, incluso cuando la vida se ponga difícil, haz de la adoración tu ancla. Alzad vuestras voces en agradecimiento y alabanza. Recuerda quién es, incluso cuando no veas lo que quieres. Cada acto de adoración es una afirmación de tu fe y una declaración de que confías en Dios, aunque la situación a tu alrededor parezca contradecir tu fe. La adoración no solo transforma nuestra atmósfera, sino que también calma nuestro alma y nos da fuerza. Una práctica que puede ser increíblemente poderosa en tu vida es llevar un diario de gratitud. Anota cada día las cosas por las que estás agradecido. Cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver la obra de Dios en nuestras vidas. Mirar las bendiciones, incluso en las pequeñas cosas, puede cambiar las reglas del juego en tu camino. Cuando nos centramos en lo que Dios ya ha hecho, construimos nuestra fe para afrontar lo que está por venir. Por último, pero no menos importante, debemos recordar que estamos llamados a ser canales de sanación en la vida de los demás. Nuestro testimonio de sanación puede inspirar a quienes nos rodean. En Apocalipsis 12:11 leemos que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. No sabes cuánto puede afectar tu historia a alguien que está pasando por un mal momento. Cada uno de nosotros tiene experiencias y logros que, al compartirlos, pueden traer esperanza a muchos. Así que no tengas vergüenza en hablar de lo que Dios ha hecho, incluso en tus debilidades. Cuando testificas sobre su gracia y amor, en realidad estás proclamando el poder transformador de Cristo. Di esto y tu cuerpo se curará solo. En este camino continuo de sanación, mantén la mirada fija en el Señor. Confía en que Él está obrando en ti, incluso cuando no lo ves. Con cada paso que das hacia la adoración, la gratitud y la palabra, te conviertes en un recipiente preparado para tu trabajo. Eres amado, eres elegido y tienes un propósito, y mientras caminas conscientemente de ese amor, experimentarás una poderosa transformación en tu vida. Amén. A medida que avanzamos en nuestro camino, es fundamental que entendamos que la transformación no es solo un destino, sino un proceso. A lo largo de nuestras vidas, estaremos constantemente moldeados por las experiencias que enfrentamos y la forma en que respondemos a ellas. Aquí es donde reside la belleza de nuestro camino de fe. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente para que podamos experimentar la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Pero, ¿cómo podemos mantener esta transformación? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos creciendo continuamente en lugar de estancarnos en nuestra vida espiritual? La respuesta está en cultivar una relación íntima y continua con Dios. Y esto comienza cada día, con momentos de oración y devoción, en los que buscamos conocerle de una manera más profunda. ¿Alguna vez te has parado a pensar en tu rutina diaria? ¿Cuánto de ese tiempo dedicas a conectar con el Señor? Es esencial que le hagan espacio en sus vidas. En Mateo 6:33, Jesús nos enseña a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se nos añadirán. Esto implica que cuando damos prioridad a la búsqueda de Dios, Él se encarga de todas las demás preocupaciones en nuestras vidas. Esto puede ser un reto, especialmente en un mundo que nos abruma con presiones y distracciones. Pero, hermanos míos, es en la quietud y en su presencia donde encontramos la fuerza para afrontar las dificultades. Imagina empezar tu día no con el bullicio de las noticias o las redes sociales, sino buscando a Dios en la oración, pidiéndole que dirija tus pasos y abra tu mente para recibir su gracia y sabiduría. Tu vida puede ser un reflejo del amor de Dios, pero empieza con que te dediques a conocerle más íntimamente. Otra práctica poderosa que puede ser inmensamente transformadora es la meditación sobre las Escrituras. Nos ayuda a interiorizar las verdades de Dios y nos aleja de las mentiras que el mundo nos cuenta. En el Salmo 1, 2, 3 leemos que su alegría es en la ley del Señor, y medita en su ley día y noche, porque será como un árbol plantado junto a los arroyos de agua, que da fruto en su tiempo adecuado, y cuyas hojas no caen, y todo lo que haga prosperará. El ejercicio de meditar en la palabra de Dios nos nutre y fortalece,
y crea raíces profundas que nos sostienen en tiempos de sequía y desafíos. Y cuando hablamos de desafíos, es esencial recordar que no son simples obstáculos, sino oportunidades para mostrar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. En Santiago 1, 2, 4, se nos instruye a considerar una alegría pasar por diversas pruebas, porque producen perseverancia. La perseverancia, a su vez, genera madurez e integridad. Cuando enfrentamos dificultades, tenemos la oportunidad de crecer y hacernos más fuertes. Podemos mirar a personas de la Biblia, como Job, que en medio de sus pérdidas permaneció fiel y experimentó una restauración que superó todo lo que había perdido. Esto nos inspira a saber que incluso en las luchas hay un propósito. Debemos ser valientes al reconocer que nuestras batallas no son solo nuestras, son espirituales y a menudo reflejan una lucha mayor. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las espiritualidades de la maldad en los lugares celestiales. Es vital que no te aísles en tus luchas, sino que sepas que no estás solo. El cuerpo de Cristo está aquí para apoyarse mutuamente en la lucha espiritual. Debemos apoyarnos y animarnos mutuamente en tiempos de batalla. En medio de estas luchas, no podemos olvidar la importancia de permanecer en un espíritu de alabanza y adoración. La adoración no es solo un elemento de adoración, sino un arma poderosa en nuestro arsenal espiritual. En 2 Crónicas 20, 21, 22, vemos un ejemplo vívido de esto. Cuando el pueblo de Judá estaba a punto de enfrentarse a un ejército mucho mayor, el rey Josafat ordenó al pueblo que alabara al Señor antes de la batalla. Cuando empezaron a cantar y adorar, el Señor causó confusión en los enemigos y fueron derrotados. Así, la adoración no solo trae paz a nuestros corazones, sino que también libera el poder de Dios en nuestras situaciones. Quiero que también consideréis el poder de la palabra compartida, el poder del testimonio. En 1 Tesalonicenses 5:11 se nos anima a animarnos y a fortalecernos mutuamente, tal como ya lo hacemos. Nuestros testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas son poderosas herramientas de ánimo. Al compartir nuestras experiencias, creamos un espacio para que otros se sientan vistos, escuchados e inspirados a buscar la misma transformación en sus vidas. Nunca subestimes el impacto que puede tener tu historia. Cuando eres testigo de lo que Dios ha hecho, estás proclamando sus verdades y mostrando que es fiel. Además, al caminar juntos, debemos ser conscientes de que la comunidad es vital para nuestro crecimiento. Hebreos 10, 24, 25 nos recuerda la importancia de no abandonar a nuestra congregación. Estar en comunidad nos ofrece apoyo, amor y oportunidades para servir a los demás. Cuando miramos fuera de nosotros mismos y nos centramos en las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, encontramos un propósito que va más allá de nuestras luchas personales. Estamos llamados a ser luz y sal en este mundo, y esto ocurre de forma más efectiva cuando estamos en comunión unos con otros. Por último, tenemos que mirar de nuevo la cruz. Es en ella donde encontramos la verdadera medida del amor de Dios. Jesús no solo soportó nuestros dolores y debilidades, sino que también ganó la victoria sobre el pecado y la muerte. En 1 Pedro 2:24 se escribe que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el árbol, para que, muertos a los pecados, viviéramos para la justicia. Recuerda, eres libre de vivir la vida que Dios ha preparado para ti, una vida de alegría, propósito y una relación íntima con Él. Di esto y tu cuerpo se curará solo. En este camino de sanación y transformación, mantén viva tu esperanza. Cada paso hacia Dios es un paso hacia la libertad. Está creando una nueva obra en ti. Vive esta transformación y anima a otros a hacer lo mismo. Tienes un futuro brillante por delante, y Dios está contigo en cada paso del camino. Amén. Mientras continuamos en este camino de sanación y transformación, es esencial reflexionar sobre cómo Dios propone moldearnos a través de las experiencias que vivimos. La palabra nos enseña que cada una de estas experiencias es una pieza del rompecabezas que conforma nuestro propósito y nuestro destino. En Romanos 8:28 encontramos esta poderosa promesa. Sabemos que todas las cosas se convierten en el bien de los que aman a Dios. Esta verdad nos recuerda que incluso en las situaciones más difíciles,
Dios está activamente actuando en nuestras vidas, entrelazando cada dificultad con su plan divino. Un aspecto clave de esta transformación es el papel que desempeñan nuestras experiencias personales en el fortalecimiento de la fe de los demás. Cuando somos honestos sobre nuestras luchas, estamos creando un espacio seguro para que otros también compartan las suyas. Y es precisamente en este espacio de vulnerabilidad donde comienzan a producirse la verdadera sanación y restauración. Tu testimonio puede ser la luz que ilumina el camino para alguien que cruza un valle oscuro. Nunca subestimes el poder de tu historia. En Apocalipsis 12:11 leemos que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esto nos enseña que su historia es tanto una declaración de fe como un arma poderosa contra la oscuridad. Sin embargo, vivir en comunidad es uno de los componentes más críticos de nuestro camino espiritual. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta a no abandonar a nuestra congregación, sino a incitarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. La vida comunitaria ofrece un apoyo vital en nuestro camino, y es en este espacio donde nos animamos mutuamente. Cuando estamos juntos, podemos compartir las cargas, celebrar las victorias del otro y ofrecer apoyo cuando las cosas se ponen difíciles. Así que si aún no formas parte de una comunidad, te animo a que conectes, te involucres y encuentres un lugar donde puedas servir y ser atendido. La comunidad también nos enseña sobre la empatía. La empatía es sentir con el otro, es ponerse en el lugar de los demás y entender sus batallas y alegrías. En Gálatas 6:2, Pablo nos instruye a cargar con las cargas de los demás y así cumplir la ley de Cristo. Nos recuerda que cuando alguien está sufriendo, todos estamos sufriendo. Y cuando alguien se alegra, tenemos la oportunidad de celebrarlo juntos. Debemos cultivar la compasión, permitiendo que el amor de Cristo fluya en nuestras interacciones diarias. Es en este acto de cargar con las cargas de los demás, donde encontramos la verdadera esencia de la vida cristiana, un amor y servicio desinteresados que reflejan el corazón de Cristo. No solo eso, sino que la verdadera comunión con nuestros hermanos y hermanas en Cristo también nos ayuda a crecer en conocimiento y sabiduría. Compartiendo experiencias y aprendizajes, nos edificamos mutuamente. Aprendemos a mirar más allá de nuestras circunstancias, recordando que la vida es mucho más grande que los desafíos que enfrentamos. En Colosenses 3:16 se nos exhorta a habitar en nosotros abundantemente la palabra de Cristo, enseñándonos y aconsejándonos mutuamente con amor. Este intercambio espiritual enriquece nuestras vidas y nos fortalece al mismo tiempo. Al mirar la cruz de Cristo, recordamos que todos somos beneficiarios de su gracia. La cruz es el lugar donde nació nuestro sufrimiento y donde nuestras vidas fueron redimidas. En 1 Pedro 2:24 se escribe que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el árbol, para que, muertos a los pecados, viviéramos para la justicia. Este versículo es una declaración poderosa. Nos enseña que a través de la muerte de Cristo, no solo recibimos perdón, sino que también tenemos acceso a la vida plena que Dios ha preparado para nosotros. Es en este contexto de libertad y propósito donde estamos llamados a vivir. Como hijos e hijas del Rey, ya no estamos atados al pasado ni al dolor que ya hemos afrontado. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que su historia no termina en dolor, sino en victoria. La sanación y la transformación comienzan dentro de ti y se manifiestan en el exterior, mucho más allá de tus expectativas. Cuando decidimos caminar con fe, incluso en las situaciones más difíciles, empezamos a ver el movimiento de Dios en nuestras vidas. Una práctica vital en este camino es la gratitud. Cuando encontramos tiempo para dar gracias a Dios, no solo por lo que ha hecho, sino también por quién es, nuestra perspectiva se transforma. En el Salmo 104 se nos instruye: entrad por sus puertas con acción de gracias y en sus cortes con alabanza. La gratitud nos ayuda a mantenernos centrados en lo que es verdad y positivo, incluso cuando enfrentamos tormentas. Y a medida que cultivamos un espíritu de gratitud, nos volvemos más sensibles a la presencia de Dios, reconociendo su mano en cada aspecto de nuestra vida. Además, leer la palabra de Dios es uno de los fundamentos que sostienen nuestra transformación. En 2 Timoteo 3:16-17 encontramos que toda la Escritura es exhalada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia no es solo un libro, es la palabra viviente de Dios, la que guía y transforma nuestras vidas. Cuanto más nos involucramos en la palabra, más nos parecemos a Cristo,
y eso es lo que queremos, ser imitadores de Él. Las Escrituras son nuestro manual de instrucciones y la fuente de esperanza y sabiduría. Al buscar a Dios con todo nuestro corazón y dedicarnos a leer y meditar en su palabra, empezamos a tener una comprensión más profunda de lo que Él desea para nosotros. Las Escrituras nos señalan la verdad y nos ayudan a mantenernos firmes en tiempos de incertidumbre. No es de extrañar que Jesús, en Juan 8:32, nos enseñe que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad que encontramos en la palabra de Dios es la llave que abre las puertas de la libertad y la transformación. Por último, quiero enfatizar que este viaje de transformación y sanación es continuo. Mientras participamos en la adoración, la gratitud y la comunión, nos preparamos para las nuevas obras que Dios aún hará en nuestras vidas. Cada paso que damos en fe es un paso más cerca de la plenitud que Él tiene para nosotros. No te rindas, mantente firme. La sanación y la transformación no son solo un destino, sino un viaje que nos moldea y revela el carácter de Cristo en nosotros. Di esto, y tu cuerpo se curará solo. Confía en el trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Permite que cada experiencia, cada dolor y cada alegría sean usados por Él para transformarse tanto en ti como a través de ti. Que tu vida sea testimonio del amor y el poder de Dios. Amén. Mientras continuamos este camino de transformación y sanación, es imprescindible que comprendamos la profundidad de la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia es un tema central a lo largo de las Escrituras, y en Efesios 2, 8-9, encontramos una de las definiciones más puras. Porque por gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no es de vosotros mismos, es un regalo de Dios, no de obras, no fuera a que nadie se jactara. Este pasaje no es solo un recordatorio de lo que hemos recibido, sino una puerta abierta a nuevas oportunidades para vivir, según el propósito divino que Él nos ha impuesto. La verdad es que la gracia no es un concepto abstracto ni un mero perdón que se nos concede. La gracia es una invitación a una relación profunda y transformadora con Dios. Es en la experiencia de esta relación donde encontramos la fuerza necesaria para levantarnos tras cada otoño, para creer en nuevas posibilidades y lanzarnos a la misión que Él nos encomienda. En 2 Corintios 12:9, el Señor habla a Pablo en su debilidad. Mi gracia es suficiente para vosotros, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Lo estás oyendo? La gracia de Dios no solo compensa nuestras carencias, sino que también se convierte en un vehículo a través del cual el poder de Dios se revela. Es importante recordar que la sanación no es instantánea para todos, pero eso no significa que Dios no esté actuando en nuestras vidas. El camino hacia la sanación puede estar lleno de altibajos, puede incluir momentos de dolor, duda e incluso desesperación. Sin embargo, incluso en estos momentos, su gracia nos sostiene. Y es en este proceso cuando Dios está limpiando y moldeando nuestros corazones para que estemos más cerca de Él y más como Cristo. Como dijo el poeta, el dolor es el cronómetro de la gracia. A menudo es por las llaves del dolor que nos acercamos más al trono de la gracia. Ahora, reflexionando sobre las promesas de Dios, es importante entender que, como seguidores de Jesús, estamos llamados a caminar con fe, una fe que no se sacude por las tormentas de la vida, sino que se fortalece. En Hebreos 11:1 encontramos una definición poderosa de fe. La fe es la certeza de las cosas esperadas, la convicción de las cosas no vistas. Así, aunque las circunstancias parezcan caóticas, la fe nos permite ver más allá del presente. Nos ayuda a fijar la mirada en la promesa cumplida de Dios. Un ejemplo llamativo de fe inquebrantable en la Biblia es la historia de Abraham. A menudo se le llama el padre de la fe porque creía en Dios incluso cuando las circunstancias parecían imposibles. En Génesis 15, 5, 6, Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo y que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas en el cielo. Abraham creía, y eso se contaba como justicia. Este tipo de fe, que activa la promesa de Dios en nuestras vidas, es lo que necesitamos llevar en nuestro corazón. Nosotros también podemos ser como Abraham, creyendo en las promesas de Dios, incluso cuando no vemos inmediatamente su cumplimiento. El camino de la fe, como el de Abraham, no es solitario. En él tenemos un apoyo maravilloso, la comunidad de fe. Cuando caminamos juntos, nos animamos y nos desafían a mantener nuestra fidelidad a Dios. Estamos juntos en nuestra búsqueda de Él,
y cuando uno tropieza, el otro puede ayudarnos a levantarse. Por eso es tan importante invertir en las relaciones comunitarias. Los cristianos no están destinados a afrontar la vida solos. Somos la familia de Dios. En 1 Corintios 12:12 se nos recuerda que somos un solo cuerpo en Cristo y individualmente miembros unos de otros. Esta interconexión da vida a nuestra hermandad y fraternidad. Ahora, si incluimos el papel de la oración, encontramos un componente esencial más de este rompecabezas. La oración es nuestra línea directa con Dios. Es un medio de acceso a su gracia y poder. Pablo, en Filipenses 4:6-7, nos anima a no preocuparnos por nada, sino a orar y presentar nuestros problemas a Dios en todo. Y entonces la paz de Dios, que pasa por todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué promesa tan maravillosa! Cuando presentamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, podemos experimentar una paz que no tiene sentido en circunstancias terrenales. Sin embargo, también es fundamental que busquemos la alineación en nuestra oración. A menudo oramos según nuestros deseos, pero debemos recordar que la verdadera oración es aquella que busca la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Jesús nos dejó el ejemplo más perfecto de esto en Getsemaní, donde oró: "No como yo quiero, sino como tú". Mateo 26:39. Es al entregar nuestra propia voluntad a la voluntad divina donde encontramos la verdadera paz y, más importante aún, la verdadera transformación. La transformación puede requerir rendición y sacrificio. Jesús nos llamó a tomar nuestra cruz y seguir sus pasos. A veces, esto puede significar renunciar a algo que amamos o que nos da seguridad. Sin embargo, es en estos momentos cuando experimentamos mayor libertad y un nivel más profundo de conexión con Dios. Nos invita a formar parte de su plan divino, y eso a menudo requiere el valor de soltar nuestra zona de confort. Por último, debemos recordar que el camino de la fe nunca es un camino de rosas. Estará lleno de desafíos y montañas rusas emocionales. Pero a lo largo de este camino, Dios permanece fiel. En Romanos 8:38-39 encontramos una afirmación única de la fidelidad de Dios, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada podrán separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esta seguridad nos reconforta y nos da esperanza en medio de las dificultades. Di esto y tu cuerpo se curará solo, porque incluso cuando todo parece incierto, recuerda: la gracia de Dios es suficiente. Los desafíos que enfrentamos forman parte de nuestro crecimiento, y su palabra es un faro que nos guía. Permite que la fe echa raíces en tu corazón, y, mientras caminas, sabe que Dios está contigo en cada paso del camino. Pon tu confianza en Él, y verás maravillas realizándose en tu vida. Amén. Mientras continuamos en este viaje rico y significativo, es fundamental profundizar en la importancia del testimonio personal y colectivo en nuestras vidas. Las Escrituras nos enseñan que estamos llamados no solo a vivir nuestra fe, sino a compartirla. Nuestro testimonio, la forma en que vivimos y expresamos nuestra fe, juega un papel crucial en el testimonio de Dios ante el mundo. En 1 Pedro 13:15, se nos exhorta a estar siempre dispuestos a responder a cualquiera que nos pregunte por la razón de nuestra esperanza. Esto implica ser conscientes de que la forma en que vivimos refleja la luz de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una historia, una narrativa de cómo la gracia de Dios nos ha alcanzado y transformado. A veces podemos sentir que nuestras historias no tienen suficiente impacto o que no tienen gran relevancia, pero esto es una falsa humildad que puede obstaculizar la obra de Dios a través de nosotros. Leemos en Apocalipsis 2:0-11 que le vencieron con la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Nuestro testimonio no solo exalta la fidelidad de Dios, sino que también fortalece la fe de los demás. Recuerda, tu experiencia puede ser justo lo que alguien necesita para animarle a seguir adelante. Imagina el impacto que esto puede tener al compartir lo fiel que ha sido Dios en tu vida en tiempos de duda o dolor. Lo que has enfrentado puede parecer una carga, pero en realidad, si lo permites, puede ser el puente que lleva a alguien a Cristo. La vulnerabilidad que demostramos al compartir nuestros desafíos
puede convertirse en una fuerza de inspiración. Cuando mostramos que Dios actúa incluso en medio del sufrimiento, estamos presentando un testimonio poderoso de la capacidad de Dios para transformar y redimir. Además, no podemos ignorar la importancia de la unidad en la Iglesia. En Efesios 4:16, Pablo nos recuerda que el cuerpo crece y se construye en el amor, a medida que cada parte cumple su función. Las diferencias y desafíos que enfrentamos como comunidad son oportunidades para crecer juntos. Cuando nos reunimos y practicamos el amor, la paciencia y la comprensión, estamos demostrando la realidad del reino de Dios entre nosotros. No estamos llamados a ser una unidad homogénea, sino una en medio de la diversidad. Esta dinámica aporta una riqueza invaluable a la Iglesia y, al mismo tiempo, transmite un mensaje al mundo sobre cómo uno puede vivir juntos en amor y armonía, incluso en medio de opiniones y caminos divergentes. Entender que todos somos partes del mismo cuerpo nos lleva a valorar las experiencias de los demás y a aprender a preocuparnos como lo haría Jesús. A veces, formar parte del cuerpo significa ser quien se pone a sí mismo en última prioridad, permitiendo que el hermano o hermana vaya por delante. En Filipenses 2:3, Pablo nos instruye a considerar a los demás mejores que a nosotros mismos. Esta actitud refleja el corazón de Cristo y nos anima a ser instrumentos de sanación en la vida de los demás. Ahora bien, cuando hablamos de crecimiento y transformación, no podemos dejar de lado la práctica fundamental de la oración. La oración no es simplemente una actividad que hacemos, sino una relación que cultivamos con Dios. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que abrimos nuestras vidas a las acciones de Dios, permitiendo que su voluntad se manifieste en nosotros. La oración es una fuente de fortaleza y comprensión. En Santiago 5:16 leemos que la oración de los justos tiene mucho efecto. Esto nos enseña que la oración es una acción poderosa que puede cambiar situaciones, sanar corazones y restaurar vidas. Siempre debemos recordar que, tal como Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, es crucial no solo buscar la transformación personal, sino también interceder por los demás. Al orar por los demás, estamos practicando una fe activa y estamos en el centro de la voluntad de Dios. Cuando hacemos esto, también vemos cómo nuestras propias vidas se transforman, porque el amor de Dios fluye a través de la intercesión. Al unirnos en oración, empezamos a ver los frutos de la unidad y la confianza en Dios. Juan 15:7. Nos recuerda que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir lo que queramos, y así se hará por nosotros. No se trata de conseguir lo que deseamos, sino de estar tan alineados con la voluntad de Dios que nuestras peticiones estén en armonía con lo que Él ya ha planeado para nosotros. Para reafirmar la importancia de la unidad en Cristo, es necesario tener un corazón abierto, dispuesto a perdonar. El perdón es uno de los pilares que sostienen nuestra vida en comunidad. En Colosenses 3:13 se nos exhorta a perdonarnos unos a otros, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Liberar el perdón no solo sirve para restaurar relaciones rotas, sino también para mantenernos libres del peso del resentimiento y el odio. Comprender y practicar el perdón es esencial en nuestro camino de fe. Libera las cadenas del pasado y cuenta una nueva historia en el presente. Puede que hayas resultado herido por palabras, acciones u omisiones, pero debes saber que el perdón no es un sentimiento. Es una elección que nos libera, y a través de ella encontramos la verdadera paz. Recuerda, el perdón no significa necesariamente que vayamos a restablecer la relación como era antes, pero sí significa que no permitiremos que el pasado nos defina, y así podremos seguir adelante. Cada uno de nosotros está llamado a vivir una vida de gratitud, incluso en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Cuando miramos a nuestro alrededor y contamos las bendiciones, nuestra perspectiva cambia. En 1 Tesalonicenses 5:16-18 se nos llama a alegraos siempre, orad sin cesar, en todo dad gracias. Esta práctica de la gratitud no solo transforma cómo nos sentimos, sino que también nos pone en sintonía con la voluntad y el carácter de Dios. En este sentido, cuando miramos todo lo que ha hecho, nos damos cuenta de lo fiel que es, y esa fidelidad debería animarnos a avanzar, incluso cuando los caminos parecen inciertos. Las promesas de Dios son verdaderas, y en Romanos 10:17 leemos que la fe viene oyendo y oyendo por la palabra de Dios. Si establecemos nuestras vidas en las verdades de las Escrituras, nuestra fe crecerá y se volverá inquebrantable,
Por eso, os reto a que sigáis profundizando en la palabra, a practicar la oración y a compartir vuestra fe con valentía. No olvides que tienes un lugar y un papel únicos en la historia de Dios. No te llamó por casualidad, sino con un propósito. Di esto, y tu cuerpo se curará solo. Recuerda que eres miembro del cuerpo de Cristo, una luz en este mundo y un testimonio vivo de lo que solo Dios puede hacer. Camina con fe y confianza, sabiendo que el Señor está contigo en cada paso del camino. Amén. Ahora, mientras seguimos explorando este camino de transformación en Cristo, es vital que abordemos el papel que desempeña el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es nuestro consolador, aquel que nos guía hacia toda verdad y nos permite vivir la vida abundante que Jesús prometió. En Juan 14:26, Jesús dice: Pero el ayudante, que es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esta promesa es un regalo valioso para cada uno de nosotros, ya que nos asegura que nunca estamos solos en nuestras luchas. El Espíritu Santo no es solo un ayudante. Él es nuestra fortaleza en tiempos de debilidad. A veces me pregunto, ¿cómo sería este paseo sin la presencia del Espíritu en nuestras vidas? Cuando nos enfrentamos a desafíos que parecen demasiado grandes para nosotros, es el Espíritu Santo quien nos recuerda que somos más que conquistadores a través de aquel que nos amó. En Romanos 8:37 encontramos esta poderosa afirmación: pero en todas estas cosas somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. Esta verdad es el ancla para nuestras almas, especialmente en tiempos de tribulación. Es esencial que cultivemos una sensibilidad para escuchar la voz del Espíritu Santo, porque Él nos guía en las decisiones, nos advierte de los peligros y nos anima a permanecer en el camino de la justicia. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sientas una fuerte convicción en tu espíritu? Esa sensación de que algo no iba bien o que debería comportarse de cierta manera. Este es el Espíritu Santo hablándote, guiándote hacia la verdad y hacia lo bueno. Además, el Espíritu Santo nos da dones para el ministerio. En 1 Corintios 12:4-7, Pablo nos enseña que hay diversidades de dones, pero el mismo Espíritu, y hay diversidades de ministerios, pero el mismo Señor, y hay diversidades de operaciones, pero es el mismo Dios quien obra en todo. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el cuerpo de Cristo. A medida que descubrimos y usamos los dones que Dios nos ha dado, estamos mejor preparados para servir a los demás y glorificar a Dios. Qué bendición saber que no estamos destinados a ser simples espectadores, sino compañeros activos en las cosas del reino. Al buscar una vida llena del Espíritu Santo, es vital que también vivamos en santidad. En 1 Pedro 1:16 se nos exhorta: Sed santos porque yo soy santo. Este llamado a la santidad no es una opresión, sino una invitación a la verdadera libertad. Cuando nos alejamos del pecado y nos dirigimos a Dios, encontramos un espacio donde Él puede moldearnos y transformarnos cada vez más a imagen de Cristo. Con cada paso que damos en el camino de la santidad, más cerca estamos de experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Naturalmente, este viaje no estará sin pruebas. Habrá tentaciones y momentos en los que nos enfrentaremos a nuestras debilidades. Aquí es donde la armadura de Dios se vuelve vital. En Efesios 6:10-11, Pablo nos instruye a ponernos la armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo. Cada pieza de armadura simboliza una verdad crucial que debemos guardar en nuestro corazón: verdad, justicia, paz y fe. Cuando pensamos en los desafíos que enfrentamos, debemos ser conscientes de que estamos en una batalla espiritual. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los reinos celestiales. Efesios 6:12. Debemos estar alerta y vigilantes, sabiendo que el enemigo busca desviarnos del propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso es tan importante tener una relación íntima con el Señor, porque cuando estamos conectados con Él, nos volvemos más fuertes y mejor capaces de resistir. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos en nuestra lucha espiritual. Filipenses 4:6-7 nos recuerda que debemos presentar nuestras preocupaciones a Dios y, al hacerlo, la paz de Dios protegerá nuestros corazones. A través de la oración, no solo llevamos nuestras necesidades al Señor, sino que también activamos el poder de Dios en nuestras situaciones. Puede que estés luchando contra adicciones, enfermedades o relaciones rotas, pero en cada una de estas batallas,
La oración se convierte en nuestro refugio. Vivimos en un mundo que carece cada vez más de esperanza. Mucha gente busca soluciones, pero la respuesta que realmente necesitan es a Jesús. Esa es la buena noticia que deberíamos compartir con valentía. En 2 Corintios 5:20, somos llamados embajadores de Cristo, como si Dios hiciera su apelación a través de nosotros. Esta es una responsabilidad gloriosa y abrumadora, pero sobre todo es un privilegio que tenemos de ser los instrumentos de Dios. Desea usar a cada uno de nosotros para traer la luz de la verdad al mundo. Mientras seguimos avanzando en nuestro camino, mantén el corazón y la mente abiertos. Siempre estate dispuesto a escuchar lo que Dios dice y a actuar en consecuencia. Los desafíos que enfrentas pueden ser oportunidades disfrazadas para experimentar la gracia de Dios, de maneras que nunca imaginaste. Lo que para ti parece una montaña infranqueable puede ser un testimonio de la gloria de Dios a través de tu vida. Es importante recordar que estamos siendo moldeados no solo para nuestro propio camino, sino para el beneficio de los demás. Y una de las mayores manifestaciones del amor de Dios es cuando, en nuestras debilidades, aún podemos traer esperanza a los demás. Cuando compartes tus luchas y victorias, no solo te conviertes en un agente de ánimo, sino que también reflejas la verdadera esencia del amor de Cristo, que se entrega por nosotros. Al cerrar este ciclo de reflexión, os reto a dedicar tiempo a orar y meditar sobre la palabra de Dios. Pide al Espíritu Santo que revele áreas de tu vida que necesitan renovación o transformación. Estar dispuesto a ser moldeado y dirigido por Él. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar la gracia y el poder de Dios en tu vida. Di esto y tu cuerpo se curará solo, porque Dios tiene un propósito para ti y desea lograr grandes cosas a lo largo de tu vida. Camina con la seguridad de esta verdad y confía en que en cada paso que das, el Señor está a tu derecha, guiándote y manteniéndote firme en la fe. Amén. Ahora, mientras avanzamos en este poderoso camino de fe, es crucial recordar la importancia de mantenernos firmes e inquebrantables en nuestro camino cristiano. A veces la vida puede llevarnos a lugares oscuros y desafiantes, donde la esperanza parece escasa y las promesas de Dios se vuelven difíciles de ver. Pero quiero animarte, en medio de estas dificultades, a que no pierdas de vista la palabra de Dios. Las Escrituras están llenas de promesas y verdades que nos aseguran que, incluso cuando enfrentamos tormentas, Dios es nuestro ancla. En Isaías 41:10 encontramos esta poderosa afirmación: No temáis, porque yo estoy con vosotros. No te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te ayudo y te sostengo con la mano derecha de mi justicia. Este versículo es un recordatorio muy necesario de que Dios siempre está presente, incluso en los momentos en que nos sentimos más solos o vulnerables. Por lo tanto, debemos aferrarnos a estas promesas y proclamarlas sobre nuestras vidas y circunstancias. Lo que quiero que hagas hoy es llenar tu mente y tu corazón con la verdad de la palabra. Al hacerlo, encontrarás la fuerza y el valor para seguir adelante, pase lo que pase. La armadura de Dios no solo es para protegernos, sino también para equiparnos para avanzar. Es esencial recordar que nuestro crecimiento en Cristo es continuo. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura: Estoy convencido de que aquel que empezó una buena obra en vosotros, la completará sin duda hasta el día de Jesucristo. Esto significa que Dios no solo ha comenzado una obra en ti, sino que es fiel para llevar esa obra hasta el final. Tiene un plan perfecto, y aunque no podamos ver el camino con claridad, debemos confiar en que Él conoce cada paso. De hecho, es en tiempos de adversidad cuando a menudo encontramos nuestra verdadera identidad en Cristo. Es en las luchas donde nos moldeamos y mejoramos. Santiago 1:2-4 nos enseña a considerar las aflicciones que encontramos como alegría, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce perseverancia. La resistencia es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Nos empodera para afrontar los desafíos con una fe fuerte y resiliente. A veces el proceso es doloroso. A menudo, las dificultades nos hacen querer rendirnos, pero es entonces cuando debemos recordar que el dolor no es nuestro fin, sino el medio de Dios para llevarnos a un nuevo nivel de intimidad con Él. Recuerda que, así como un escultor da forma a la piedra, Dios está continuamente tallando nuestras vidas para reflejar más de su gloria. En tu vida puede haber situaciones que parezcan desesperadas. Puede ser una lucha con una adicción, una relación rota o incluso una enfermedad a la que tú o alguien a quien quieres te enfrentas. En momentos como estos, es vital no perder la fe.
El Salmo 42:11 nos dice: ¿Por qué estás derribada, oh alma mía? ¿Y por qué te inquietas dentro de mí? Esperanza en Dios, porque aún le alabaré, mi ayuda y a mi Dios. En este versículo encontramos un llamado a la esperanza y la adoración, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Así, incluso en medio de las luchas, no podemos olvidar que la adoración es un arma poderosa. Cambia el entorno que nos rodea y, más importante aún, cambia nuestro corazón. Al centrarnos en Dios, en lugar de fijarnos en nuestras dificultades, encontramos la fuerza para seguir adelante. Adorar es declarar la soberanía de Dios sobre nuestras circunstancias. Es una elección que tomamos, y esa elección nos acerca más a su corazón. Mientras caminamos juntos, recuerda que no estás solo en este camino. La comunidad que te rodea es una bendición. En Hebreos 10, 24, 25, se nos exhorta a considerar cómo podemos incitarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como es costumbre en algunos, sino animándonos unos a otros. Hay momentos en los que puede necesitar el apoyo y las oraciones de hermanos. Otras veces, puede que seas tú quien levante a los demás. Este es el cuerpo de Cristo en acción, trabajando para el bien de todos. Al terminar este bloque, recuerda que Dios siempre está en obra, incluso cuando no puedes ver. Sus planes para ti son para bien, para darte un futuro y una esperanza. El Señor está a tu lado, preparando el camino y asegurándose de que recibas todo lo que Él ha prometido. Así que sigue caminando, sigue confiando y sigue buscando su presencia. Di esto y tu cuerpo se curará solo. Dios es fiel y Él tiene el control. De nuevo, mantén el corazón y la mente abiertos. Deja que el Señor te guíe y verás cómo su gloria se manifiesta en tu vida. Amén.